Agradecemos la presencia del licenciado Héctor Alberto Acosta Félix, auditor superior del Estado, a quien le cederé la palabra, porque nos impartirá una plática acerca de participar en un consejo público, responsabilidades, riesgos y buenas prácticas. Por la invitación, estimado Sergio. Primero, muchas felicidades por tu reciente designación como presidente de la Cámara. Rogelio, muchas gracias también por la invitación. Liliana, muchas gracias por la invitación. Fíjense qué oportuno, creo yo, que después de ver los datos económicos de 2026, podemos hablar un poco de lo que tiene que ver con esta plática acerca de la participación que ustedes tienen en algunos consejos y órganos de gobierno de instituciones públicas. Pero para poder poner en contexto, y por eso me refiero a lo que Gonzalo Aguilera hace un momento acaba de exponer, es acerca de los indicadores económicos. En estos indicadores económicos, aunque no lo mencionó, pero seguramente lo ha mencionado en pláticas previas, podemos observar que el gobierno federal tiene un presupuesto de gasto, tuvo un presupuesto de gasto en 2025 de 9 billones de pesos, y para 2026 está programado un ingreso de algo así de 10.2 billones de pesos. Y en el caso de Chihuahua cerró el año 2025 con un gasto de 127 mil millones de pesos. La dimensión de la variación entre lo que gasta el gobierno federal y lo que se gasta en un estado es inmensa, Pero este gasto del gobierno pues no aparece de la nada, aparece de los impuestos, derechos, aprovechamientos que empresas como las que ustedes tienen le aportan al gobierno. Es decir, el gobierno funciona con el dinero que le aportamos todos como contribuyentes. Y la forma en la que se utiliza y se invierte ese dinero es lo que diferencia a un estado con otro. Veía dentro de los indicadores, en cuanto a la credibilidad fiscal y la calificación de la deuda, a dos países que le encabezan, que son Chile y Uruguay. ¿Y saben cuáles son los dos países que encabezan la lista de países con menos corrupción en Latinoamérica? Chile y Uruguay. Está completamente, proporcionalmente relacionada la eficiencia en el gasto, la transparencia y la ausencia de corrupción con la competitividad. La competitividad, que es un elemento fundamental para ustedes, que son precisamente los que producen bienes, principalmente bienes y servicios. Entonces, en la medida en la que las instituciones encargadas de vigilar el gasto que tiene el gobierno cumplan con su función de forma cabal, en esa medida vamos a estar abonando para que se mejore la competitividad, y ya no digamos para tener mejores servicios que proporcionan el Estado. Y lo que yo les quiero platicar en un principio, para luego entrar precisamente a su responsabilidad y a su participación en órganos de instituciones gubernamentales, es cómo se encuentra Chihuahua y cómo se encontraba y hacia dónde vamos desde el punto de vista de la revisión adecuada del gasto, por una parte, y por otra parte, de empujar la eficiencia que debe de tener un municipio, en el caso de Chihuahua, los municipios y el gobierno del Estado a través de sus tres poderes y los órganos autónomos. Esta gráfica indica el número de observaciones producto de las auditorías que se han hecho históricamente desde que se tienen archivos en la Auditoría Superior del Estado. Ustedes saben que la Auditoría Superior del Estado, o se los menciono, la Auditoría Superior del Estado tiene como mandato
revisar el gasto público estatal y municipal del ejercicio concluido inmediato anterior. Y estas revisiones se realizan a través de auditorías que generan observaciones, es decir, la detección de inconsistencias en el ejercicio del gasto. Este es el histórico de lo que había pasado en Chihuahua en materia de resultado de revisión de cuentas públicas. La cuenta pública no es otra cosa más que el conjunto de documentos de situación financiera que reflejan el estado en el que se encuentra un ente auditable. Tenemos información desde 2003. Esta cantidad de observaciones, que es producto de las auditorías, es el histórico de 67, la revisión de 67 municipios y todas las dependencias del gobierno del Estado, entendido gobierno del Estado como los tres poderes y los órganos autónomos. Municipios y Estado. En 2003 hubo 188 observaciones. Vamos a ver 2 años en específico, 2014 y 2015, aquí está también la tabla, 2014 y 2015. En el estado de Chihuahua no hubo una sola observación de todas las auditorías que se realizaron a 67 municipios y a los 3 poderes del estado. Ni una sola observación. Y aquí porque agregamos estado y municipios. Pero si nos vamos 11 años de esta tabla, 11 años el gobierno del estado no tuvo ni una sola observación. Ni una sola. Parte del gobierno del licenciado Reyes Baeza, el gobierno completo del exgobernador Duarte, no tuvieron una sola observación. Es decir, afortunadamente vivimos en Chihuahua en un gobierno que gastaba con una absoluta transparencia y absoluto apego a la normatividad, y no hubo ningún acto indebido en el ejercicio de los recursos durante 11 años consecutivos. Esa sería la opinión de la Auditoría Superior del Estado en ese momento. ¿Sí? En 2018 me toca tomar el cargo de Auditor Superior del Estado. Y pasamos de esta historia, 11 años sin observación alguna, a de repente pasar en 2019 a 1.689 observaciones. Esta es la realidad de lo que estaba pasando en Chihuahua. Y esto anterior era una simulación de un proceso de fiscalización política en la cual los auditores de la Auditoría Superior del Estado salían a campo, traían sus observaciones, pasaban a un área específica de la Auditoría Superior del Estado. Esta área específica quitaba una buena cantidad de observaciones, dejaba unas cuantas, luego estas pasaban al Congreso y los diputados en una comisión que es la Comisión de Fiscalización negociaban para que, si Juárez estaba gobernado por un partido y venía en sentido negativo, y Chihuahua también, pues ¿qué les parece si aprobamos las dos? Tú apruebas la de Juárez y yo apruebo la de Chihuahua. Y la historia durante 11 años fue que en Chihuahua no hubo un solo procedimiento de responsabilidades administrativas ni penales en contra de servidores públicos por el mal uso de recursos. Díganme si esto le abonaba a la competitividad del Estado. Díganme qué tipo de empresas atraía el Estado con estas reglas de auditoría y con esta superficialidad en la ejecución del gasto. Las economías generan un ambiente que establece las reglas para saber el tipo de inversión que llega. Una inversión depredadora, una inversión que le paga a los funcionarios para que les asignen contratos, una inversión que es depredadora de los recursos naturales porque no hay reglas,
cuando el ambiente de control está sumamente disminuido, y a lo largo, esas empresas son las que van ganando los contratos del gobierno. Y cuando el sistema es rígido y la competencia se da en razón de proponer el mejor producto y el mejor precio, obviamente hay un crecimiento económico y hay un crecimiento en el desarrollo de un país. Y ahí lo vemos, Chile y Uruguay. Chile en muchos indicadores está a niveles de competición en este momento que países desarrollados. Y cuando decimos, pero ¿por qué no podemos llegar a eso? Pues porque traemos esa historia real. Adelante. Bueno, quise hablar de esos antecedentes para no entrar tan de lleno así. Ojalá que haya ocasión en algún momento de que esas 1600 observaciones que les mostré, que en promedio hemos emitido 1400 por año, que se han convertido en procedimientos de responsabilidades administrativas que han generado sanciones de suspensión de servidores públicos, destitución, sanción económica, incluso prisión, o por la vía penal, prisión, ¿sí? Pudieran conocer los casos específicos, cómo los detectamos y cómo los llevamos a la justicia. Hoy, la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua ocupa el segundo lugar en cantidad de expedientes que mandamos a tribunales y que ganamos. Y entonces nos hemos metido a todas las áreas y nos estamos metiendo a las decisiones que están tomándose en los consejos de instituciones públicas, de entes públicos, como nosotros les llamamos. La Ley de Fiscalización Superior del Estado establece que podemos fiscalizar a cualquier entidad, persona física, moral, pública, privada o social que haya captado, recaudado, administrado, manejado, ejercido, cobrado o recibido en pago directo o indirectamente recursos públicos. Todo aquel particular o persona moral que reciba recursos públicos es sujeto de auditoría de la Auditoría Superior del Estado. Y cuando iniciamos a hacer las revisiones en algunos fideicomisos manejados precisamente por el sector empresarial, hubo la argumentación de que no se manejaban recursos públicos. Si las disposiciones fiscales que les generan el patrimonio están establecidos en la ley de ingresos, pues es obvio que esos recursos son públicos. Y hemos entrado a revisar la forma en la que se ejercen esos recursos en todos los entes del Estado. Y hemos empezado a revisar algunos. Hay diferentes organismos descentralizados o del sector paraestatal que su órgano de gobierno, en su órgano de gobierno participan representantes del gobierno y participan representantes del sector privado, principalmente organismos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. La siguiente, por favor. Como les decía, el artículo 16 de la Ley de Entidades Paraestatales dice: la administración de los organismos descentralizados estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de gobierno, junta o consejo directivo o su equivalente, que será la máxima autoridad del organismo. Ustedes saben bastante de esto porque sus empresas se manejan precisamente a través de consejos de administración. Ese consejo de administración puede tener diferente tipo de nombre en los organismos descentralizados o en las paraestatales, y tiene unas funciones muy semejantes. Tiene funciones muy semejantes. ¿Qué funciones tiene en el caso del gobierno? Principalmente aprobar programas y presupuestos, enajenar bienes muebles e inmuebles, y empezamos precisamente con los temas complicados en los que hay que tener cuidado. La enajenación de bienes muebles e inmuebles tiene una ley específica que dice en qué casos
y bajo qué procedimiento y en qué supuestos se puede el gobierno deshacer de un inmueble o deshacer de un mueble. En sus empresas las decisiones son más sencillas, pero el gobierno tiene todo un procedimiento que implica valuaciones, que implica estudios de mercado, que implica un procedimiento especial para poder dar de baja un bien y después de él disponer de él. En algunos casos, la celebración de contratos de obras y adquisiciones y servicios profesionales. Peligro, préstamos y financiamientos. Hemos encontrado casos en los que el Consejo ha autorizado préstamos personales a funcionarios o a servidores públicos, no servidores públicos, no, a funcionarios de los propios fideicomisos, préstamos personales, ¿sí? Y no hay ningún sustento para poder otorgar préstamos personales, ninguno. Y sin embargo lo pasaban por consejos. Normas y bases para cancelar adeudos a cargo de terceros, importantísimo. O sea, ¿cómo un ente, una institución va a otorgar la cancelación de un adeudo? Se tiene que tener la información adecuada y no es solo por decisión o por mayoría de razón, por lógica. En el gobierno las decisiones no se toman por lógica, se toman por ley, que la ley supone que precede de un proceso de lógica. Pero lo que nos parece a nosotros normal, a la hora que nos lo presentan en consejos de administración, no necesariamente es legal. Y entonces la función de los representantes del sector privado en los consejos debe ser una visión de legalidad en este tipo de decisiones. Y el estatuto orgánico, que es la construcción del estatuto orgánico para saber qué se puede y qué no se puede hacer. La siguiente. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros les haríamos de forma muy general? Ahorita les digo que va a haber una reunión especial para quienes participan en estos consejos. ¿Qué decisiones, mejor dicho, qué recomendaciones les haríamos en la participación de ustedes en los consejos y en los órganos de gobierno de los entes públicos? Uno, ustedes no pueden ir a un ente público y formar parte de su órgano de gobierno sin conocer su normatividad. Los servidores públicos, para nosotros es una Biblia la normatividad. Tenemos una doble medición de nuestros actos. Ustedes como sector público pueden hacer todo lo que no esté prohibido. En el sector público solo se puede hacer lo que está permitido. Es una diferencia importante. Dos, conocer con anticipación suficiente el orden del día con sus anexos y requerir información. ¿Cuántos de ustedes no han ido y en el momento en el que están en la sesión se dan cuenta, los que son representantes o han sido representantes, de los temas que se van a tratar? ¿O se llevan únicamente el orden del día? Y ahí les hacen una gran exposición y en letras pequeñas les dan a conocer el asunto realmente importante, como gratificaciones, liquidaciones, donaciones, aprobación de inversiones, ¿sí? Para eso es importante solicitar los dictámenes jurídicos o financieros de los temas que van a aprobar. Las áreas, es probable que les digan, ¿qué es eso? Pues tienen que ir aprendiendo que para poder tomar una decisión yo tengo que tener un dictamen legal de su área o financiero, de su área financiera, ¿sí? Para que los miembros del órgano de gobierno, sean del sector público o del sector privado, tengan elementos para poder decidir. Y no es una explicación en PowerPoint donde les van a explicar por qué la lógica de aprobar o no aprobar determinada situación.
déjenme decirles que, ¿recuerdan el caso de nitrogenados? La planta chatarra que le venden que le compra Pemex. Esa planta se aprueba en un órgano de gobierno de Pemex. Yo fui contralor de Pemex Petroquímica. Y el órgano de gobierno, como en todos los órganos de gobierno, tiene titulares y suplentes. ¿Saben quiénes fueron a esa sesión donde se aprobó la adquisición de la planta? Todos los suplentes. Entonces, tenemos que estar muy listos a la hora que estamos participando en esos consejos. El órgano interno de control, que es una contraloría interna y que la ley le denomina órgano interno de control, yo fui precisamente órgano interno de control de Pemex Petroquímica, puede emitir una opinión y puede en la sesión, su opinión no es definitiva, pero su opinión es importante a la hora que van ustedes a tomar una decisión. ¿Qué dice el órgano interno de control que está aquí presente? Porque el último es uno de los que los puede investigar. Esa es la función de los órganos internos de control, que dependen de la Secretaría de la Función Pública a nivel local y a nivel federal de la hoy Secretaría Anticorrupción. El órgano interno de control puede ser un índice de saber si lo que están aprobando es correcto o no es correcto. Validar la representación de los demás miembros. Estamos auditando las sesiones de los órganos de gobierno y en estas sesiones nos damos cuenta que están compareciendo o atendiendo las sesiones personas que no tienen el nombramiento. O sea, 2 representantes de X organismo son los representantes, de repente no pueden ir, pues que vaya su nombramiento a la sesión. Pero así como pasa eso de los representantes del sector empresarial, también pasa en el gobierno. El representante es el secretario de tal dependencia, pero el secretario no va y manda, y su suplente es el subsecretario, y el subsecretario tampoco va y manda al director general, pero el director general no tiene representatividad. Entonces, entre los que están tomando la decisión es una decisión sin validez legal, porque la están aprobando personas que no tienen la personalidad jurídica para ello. Importante, dar a conocer posibles conflictos de interés. Tenemos documentado casos en los cuales consejeros del sector empresarial han aprobado decisiones que benefician a una de las empresas en las que se encuentran involucrados, o que son accionistas, o que son representantes legales, o que son secretarios del consejo. Tenemos casos específicos que hemos detectado. Esto es fundamental. Si les están presentando algo cuya decisión vaya a tener impacto en beneficio o perjuicio de ustedes o de las empresas en las que participan, se deben de abstener. Debe haber una abstención en la votación y deben de decir por qué se están absteniendo. Y un consejo importante, dentro de sus cámaras, ya sea a nivel cámara o a nivel cámaras, el Consejo Coordinador Empresarial, pudieran generar la creación de un área legal especializada en la representación que ustedes tienen, en asesorar a los representantes en este tipo de entidades que tienen órganos de gobierno. Adelante. La decisión no es dejar de participar, porque lo que les hablaba hace un momento de cómo mejorar el ejercicio del presupuesto y cómo mejorar la competitividad y cómo mejorar la eficiencia del gobierno, no es retrayéndonos. O sea, en el momento en que a mí me nombran auditor superior del Estado, mi vida más tranquila hubiera sido mantener la historia que ya traía la auditoría superior del Estado. No me meto en problemas con diputados, con alcaldes, con gobierno del Estado, con el gobernador o gobernadora en turno, ¿sí? Nuestros clientes de la Auditoría Superior del Estado, por decirlo así, nuestros auditados, son potenciales diputados federales, locales. Están los próximos que pueden ser gobernadores. Entonces, la tentación de decir,
pues mejor me llevo bien con ellos y no audito, es la declinación a la función por la cual le están pagando a un servidor público. Entonces, en la medida en la que todos contribuyamos, desde el sector público al sector privado, a que esto cambie y mejore, en esa medida vamos a estar haciendo que el entorno económico del país y de los estados tenga mejores condiciones de inversión. La renuncia a nuestras obligaciones es una renuncia a representar lo que puede cambiar y mejorar las condiciones del país. Entonces, la invitación no es a que se retraigan y que no participen, al contrario, es que participen y que analicen las decisiones que se están tomando y evitar este tipo de decisiones. Traemos un caso donde hay una indemnización de 100,000 pesos a favor de un servidor público que concluye el cargo, aprobado por un consejo, por un órgano de gobierno. Hay un caso donde el órgano de gobierno autoriza varios préstamos personales por 580,000 pesos a un integrante de esa paraestatal, de un fideicomiso. Es decir, miren, ¿saben para mí cuál es el parámetro? Me gusta mucho hablar con los empresarios porque hay unas lógicas que uno debe de aplicar en el gobierno para saber, lógicas empresariales, para saber si estamos haciendo bien o mal. ¿Tú lo harías en tu empresa? O sea, esta decisión que estamos tomando, ¿tú lo harías en tu empresa? Y si me suena extraño que yo no lo haría en mi empresa, la pregunta es, ¿por qué si lo haces con el gobierno? En una ocasión, siendo contralor de Pemex Petroquímica, analizamos a los proveedores. Los fuimos a visitar de uno por uno. Bueno, los que alcanzamos 500 proveedores. Y encontramos 500 empresas que podrían caracterizarse como empresas fantasma. 500. Una sola fotografía, me gustaría mostrarse para que vean, porque lo hemos visto, fui contralor como en 5 instituciones federales y luego coordinador de contralores federales, y eso es algo que se repite en todos lados. Y le dije a un gerente en una ocasión, en una reunión, le dije, con una sola fotografía, dije, este es el lugar donde llevan los vehículos de Pemex, de Pemex Petroquímica. ¿Tú llevarías tu carro particular, tu auto, a ese taller? Para llegar al taller había que irse por una terracería, y el taller tenía unas puertas de esas de rancho, de madera, de rancho viejo, y se amarraba con una cadena, ¿sí? Ese era el taller que le está dando servicio Pemex Petroquímica. Empresas que estaban constituidas en casas de Infonavit y que cuando sumamos las asignaciones de contratos, esto fue en 2007, imagínense, hace 20 años, sumaban 100 millones, 200 millones, 300 millones. Empresas que de repente en una reunión de consejo decían, es que se tronó el catalizador con ciertas características técnicas, pero ese catalizador nada más lo tienen en Alemania. Y la planta no puede estar parada tanto tiempo. Traerla desde Alemania nos va a tardar 3 meses. Pero aquí saben que la ferretería de la esquina lo tiene. Les estoy contando hechos reales, ¿eh? Y la ferretería de la esquina sabía que el catalizador iba a explotar e iba a ser necesario una adjudicación directa de un contrato que costaba algo así como 30 millones de pesos. Y la ferretería de la esquina tenía ese catalizador. La lógica que aplicamos en el manejo de empresas privadas es una lógica que tenemos que manejar en el gobierno, ¿sí? Dicen que lo que no suena lógico suena metálico, y esas decisiones son muy comunes en el gobierno. Siguiente. Bueno, este ya es otro caso, pero este caso es nada más para hacerle reflexionar. Nos quedan 2 minutos. Para hacerle reflexionar, hicimos una auditoría a la participación de las empresas en los procesos licitatorios en Chihuahua. Esto es el año pasado.
Siempre que hablamos de corrupción parece que hablamos de servidores públicos. Encontramos en una auditoría transversal cerca de 40 empresas que presentaron información alterada, falsificada, apócrifa en su documentación para participar en procesos licitatorios. La constancia del cumplimiento ante el sistema de administración tributaria, alterada en la fecha, en el nombre, en el QR, o la constancia de cumplimiento en el seguro social. Necesitamos tener una corresponsabilidad entre los que estamos en el gobierno y los que participan en el proceso. Cuando participamos en procesos de este tipo y participamos de esa manera, estamos llamando a gritos a que lleguen empresas con esos valores y con esos principios. Y si tú tienes el valor de modificar, o el valor, el antivalor, de modificar un documento para obtener el registro en el padrón de proveedores, o para ganar una licitación, ¿de qué eres capaz a la hora de que vas a cumplir en la entrega de bienes y servicios al gobierno? Una de esas empresas no fue el año pasado, esa la encontramos en 2021 en el proceso de la pandemia. Los procesos de pandemia y de desastres naturales no saben la opción que es para actos de corrupción en compras. Bueno, pues en la pandemia en Chihuahua, nos acaban de notificar la ratificación de la sanción. Un proveedor modifica, altera su documentación para darse alta en el padrón de proveedores. Obtiene 2 contratos que en total sumaron en un solo año 65 millones de pesos. ¿Ustedes saben lo que son 65 millones de pesos en ventas en un año? Una empresa que se había constituido el año anterior, que no tenía experiencia en lo que estaba vendiendo, vendió cubrebocas y gel, ¿sí?, por 65 millones de pesos. La siguiente. Entonces, yo únicamente concluyo diciéndoles: no se retraigan, que la presentación no lleve a concluir y decir mejor no le entro a los órganos de gobierno. Al contrario, hay que entrarle, hay que participar y hay que formar parte de los que queremos cambiar el país y de los que queremos que las cosas funcionen de forma distinta. Muchas gracias, estoy a sus órdenes. Agradezco al licenciado Héctor Acosta Félix y abrimos espacio para preguntas y respuestas. Por favor, igual, hace un momento levantando la mano y les dejaré el micrófono. Muchas gracias. Oye, una pregunta específicamente. En el caso de los presupuestos, o sea, en esta época que todos comúnmente en los entes, en los comicios se presentan los presupuestos, ha habido una resistencia para aprobarlos por todo esto que hemos venido, que desconocemos y que ahora pues con esto vamos a conocer más, ¿verdad? Y agradecemos mucho esta plática porque nos abre mucho los ojos de dónde llegamos. En el caso de los presupuestos de los estados financieros, sí, siempre nos piden la aprobación. El presupuesto pues supone que es un presupuesto, pero no es una realidad de que eso se vaya a gastar. Sí, entonces muchas veces, o sea, en una de las reuniones, pues en la discusión estaba de que pues, es que yo me abstengo, pero pues estamos hablando de algo que todavía no es finito, ¿verdad? Porque se va a licitar o se va a concursar, etcétera, etcétera. Y los estados, y son dos cosas, los presupuestos y los estados financieros. Los estados financieros pues, los presenta un contador que supone que hay un comisario, que todo esto. Hasta dónde pues nosotros pues, confiamos en esa información que nos está presentando. ¿Cuál es tu punto de vista en esos casos? El presupuesto no le veo tanto problema, porque no hay responsabilidades por aprobar presupuestos, porque son partidas nada más, y como bien lo dijiste, Antonio, es un presupuesto. O sea, solamente es lo supuesto que se va a pagar. Pero ahí no le veo problemas. Estados financieros tampoco, porque están dictaminados por un contador público certificado. Son dos temas que no le veo, o sea, no hay que hacer tanto, no hay que exagerar en el tema. Esos son dos de los que están controlados.
En el tema de presupuestos, la verdad es que les presentan en el gobierno es por capítulos, capítulo 1000, 2000, 3000, hasta 5000 puede ser una institución. Y entonces son cantidades muy globales, pero esas cantidades se desglosan. Lo interesante, que no llega nadie a eso, es dame tu presupuesto, pero el ejercido para compararlo con pero por partida, no de forma global, ¿sí? Para saber si de repente, oye, pues aquí aparecen vehículos que vas a comprar. El año pasado compraste 5, ahora vas a comprar otros 5, vas a sustituir los del año pasado, se los vas a asignar a los directivos, o es para uso o ejecución de los programas. Pero eso ya sería meterse demasiado. El presupuesto, para contestar de forma concreta, no es tanto problema. Héctor, buenos días. Muchas gracias por la plática. En tu opinión, ¿qué deberíamos hacer todos para evitar que regresen esos 11 años en el actuar, independiente de los actores políticos futuros? Presionar para que se hagan normas más estrictas, como por ejemplo fue para designar a los titulares de las entidades de fiscalización y de combate a la corrupción. En el caso de Chihuahua es el único estado que tiene un proceso de selección público por oposición, por 2/3 partes del Congreso. Y luego, cuando ya están designados, vigilarnos qué es lo que estamos haciendo. O sea, ¿cuáles son nuestros informes bajo proceso? Yo decía, pues para 7 años. Pero no puedo saber si son pocos o no hasta que no hicimos una comparativa nacional. Y en la comparativa nacional salimos en segundo lugar. Tenemos más asuntos en tribunales que la Auditoría Superior de la Federación, que audita 9 billones de pesos y nosotros 100,000 millones de pesos. ¿Sí? Que por cierto ahorita es el proceso para elegir auditor. ¿Qué se puede hacer? Exíjanos más. Tenemos 150 denuncias en la Fiscalía Anticorrupción, de las cuales no sabemos prácticamente nada, que hemos presentado nosotros, derivado de estas auditorías. Necesita el servidor público ser cuestionado de forma más permanente y que venga a rendir cuentas de qué está haciendo en su función. Yo creo que eso es lo que se tiene que hacer para no regresar a esa historia. ¿Quién se dio cuenta que la Auditoría Superior del Estado no estaba observando nada? ¿Quién le exigió? Y si les cuento lo que estaba pasando dentro de la Auditoría Superior, para llorar. Historias de terror. O sea, cuando hay un entorno donde se genera la corrupción en todos los niveles, penetra en todos los niveles, y lamentablemente tuvimos un ambiente de ese tipo en un periodo importante en Chihuahua. Sí, buenos días. Muchas gracias por la presentación. La verdad que lo explicaste de una manera muy concreta y muy padre. Yo nomás que quería compartir algo y luego una solicitud. Yo he participado en consejos, sin ponerle nombre y apellido, donde nomás nos presentan a uno lo que van a hacer y como dices ahorita en la presentación, ¿verdad? Te orillan a no saber ni preguntar y es pura pérdida de tiempo. Sin embargo, te comparto que en el órgano interno de control también estoy participando, pero ahí tocamos temas más de la dignidad de la persona, temas de derechos humanos, cosas de género, sobre todo cuando se habla de despido o un abuso o algo de algún elemento, algún policía, porque todo el mundo piensa que estos consejos son nada más financieros, son licitaciones, es dinero, es economía, pero también hay muchos consejos que hacen esa apertura a la participación con otros temas. Y pues como dices, exíjanos, ahorita que lo acabas de decir, ¿verdad? Pues reiterarte que si nos puedes invitar a las cámaras a participar a más consejos, que ustedes sepan que existen, pues que nos lo hagan saber, ¿verdad? Para poder participar en ellos, porque a veces desconocemos de qué consejos o en dónde se pueda participar, pero siempre y cuando
la silla del consejo tenga voz y voto, si no, no tiene caso participar nomás. Es correcto. Bueno, hay cerca de 90 organismos que nosotros detectamos donde hay espacio para representantes del sector privado o social. Aprovecho el comercial, nos lo han pedido y organizamos una reunión de capacitación precisamente para quienes acuden al consejo. Va a ser el 19 de marzo a las 6:30 en la Auditoría Superior del Estado, y estamos invitando a todas las cámaras para que puedan participar. ¿Qué tal, Héctor? Muchas gracias por tu participación, excelente la presentación, y me encantó sobre todo la invitación a que nos haces, ¿verdad?, a participar más activamente en este tipo de consejos. Yo creo que la transparencia es algo que debe distinguir a Chihuahua a nivel nacional, a nivel internacional, y bueno, aquí los números lo dicen del trabajo que has venido haciendo todos los últimos años, y felicidades por eso, ¿no? Felicidades por tener una persona con ese compromiso, sobre todo con la transparencia, como ha sido tu participación, Héctor. Y comentar también un poquito en el sentido aquí de mi compañero, es de que en los consejos que a veces participamos, lo cual creo que lo entiendo, pues mayoritariamente son con participantes del gobierno del Estado, ¿sí me explico? Entonces, si vas y no vas, pues así como que dices, bueno, de todas maneras se va a mayoritear el asunto, y luego cae la tentación esa que comentabas tú, de quedar bien con Pedro, Juan y Francisco, porque probablemente después van a ser mis jefes, ¿no? Entonces, ¿cómo buscar un mayor balance? ¿Sí me explico? Si lo que buscamos es la participación de la sociedad para hacer más transparente esto, ¿cómo buscar un mayor balance en los consejos, en donde sean de alguna manera 50-50, una cosa así, ¿verdad? Porque a veces nos toca participar en los consejos en donde se dice aprobado, 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 se pide que se omita la presentación de esto o aquello, ¿no? Entonces, también hacer de alguna manera la moción y el comentario de que creo que la auditoría puede jugar un rol muy importante hacia los consejos, en donde busque modificar, no sé si sea quizás la palabra correcta, la estructura de los consejos para que haya una mayor participación de la sociedad, y que de alguna manera podamos ser partícipes de la revisión de todo esto, ¿verdad? Entonces era mi comentario, mi pregunta, ¿no? Sí, gracias por saludarte. Claro que sí. Es muy difícil, yo creo, modificar las leyes, porque está establecido en las leyes para que haya mayoría del sector público, del sector privado y social. Pero yo creo que cuando con argumentos y con números un solo miembro del órgano de gobierno sustenta su posición, yo creo que inhibe al resto de la votación. El problema es que lo que estamos encontrando es que las sesiones de los órganos son muy repetitivas y muy de cumplir solamente con el requisito. O sea, la gente va, ve la exposición, votan, 3 años después se dan cuenta de la trascendencia que tenía ese voto, y entonces ahí no hay otra más que prepararse como si se tratara del órgano de gobierno de mi empresa. Y yo sé que ustedes, cuando van a sus órganos de gobierno, van con toda la claridad mental para que no se vaya a pasar nada que vaya a afectar sus finanzas y las finanzas de su empresa, ¿sí? Esa misma visión es la que tenemos que tener a la hora de participar en los consejos, con una acción positiva, con una actitud positiva. O sea, no se trata tampoco de llegar, vengo aquí a votar en contra porque el auditor superior nos dijo que tenemos que estar revisando, que somos el pretexto número 1 para muchas decisiones complicadas, es que la auditoría. No se trata de la auditoría, se trata de que todos ejerzamos a cabalidad la función para la cual fuimos designados, consejeros, todos, empresarios, ¿sí? Auditor. Sí. Una pregunta. Bueno, yo quiero reconocer la importancia de que lo estén haciendo a través de los organismos empresariales. En gobiernos pasados se puso de moda el tema de ciudadanizar los consejos. Entonces invitaban a consejos a un ciudadano que no representaba a nadie. Estos ciudadanos podían ser o amenazados o podían tener intereses más que los de un organismo, o poder caer en temas de corrupción. Más fácil
de alguien que pertenece ya sea a una cámara empresarial, a un organismo de la sociedad civil y que tiene que dar cuentas como aquí, ¿verdad? ¿Qué votó a favor o en contra? Yo le invitaría a que siguieran con ese camino de hacerlo a través de instituciones y de personas, de ciudadanos, pero que representan algún grupo, alguna organización. Era mi comentario y felicidades por su trabajo. Gracias. Completamente de acuerdo. Yo creo que en la medida de que nosotros representamos y tenemos a su vez que darle cuentas a alguien como en la Cámara, en esa medida tiene más fuerza nuestra participación. Porque si es individual, absolutamente individual, es la palabra nada más de la persona. Pero luego esa persona tiene que ir a rendirle cuentas a su Cámara, de que si actuó bien o si actuó mal. Por eso lo estamos haciendo efectivamente a través de las cámaras. Estamos convocando a las cámaras, ya lo hicimos el año antepasado, para que los fideicomisos públicos principalmente, sí, los fideicomisos que manejan recursos de sobretasas, tengan reglas de adquisiciones, de contrataciones, código de ética, código de conducta, y lo estamos haciendo a través precisamente de las cámaras, que son los que pueden presionar para que esas reglas existan y para que esas reglas se cumplan. Muy bien, muchas gracias. Ya para yo voy a ceder la palabra. Gracias, secretario. Licenciado Costa, la verdad es que nos iluminó mucho tu participación. Pues los consejeros tenemos muchas dudas, los que tienen representaciones también las tienen. Se habla, dice, bueno, pues yo voté, pero estaba enfrente una persona del órgano interno de control y no estaba tan bien. Entonces creo que esto nos da luz, sobre todo para saber cómo manejarnos en una votación. Como tú bien lo comentaste, no se trata de estar en contra, sino de tener cuidado y realmente de conocer, ¿sí?, a la asociación o a la institución en la cual tenemos representación. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado Gonzalo Aguilera, también por su participación y pues un merecido aplauso. Muchas gracias.